Un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Les habla Germán Darío Genus Falla, hoy decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, con una agenda importante que abrimos desde nuestra coordinación de proyección social bajo el acompañamiento de Julián Reyes, a fin de hacer visible unas agendas de trabajo a nivel de entrevistas con empresarios o personas que piensan el emprendimiento, el empresarismo, la innovación desde sus realidades en este mundo académico del que hacemos parte. Y esos factores a los que me estoy refiriendo pues no son más que nuestros propios docentes con perfiles empresariales, nuestros propios estudiantes egresados con perfiles empresariales y por supuesto invitados especiales que vamos a tener de la región, del departamento del Huila y del sur colombiano, y por qué no invitados especiales a nivel país que nos permitan hablar de estos perfiles, de sus perfiles empresariales, de sus experiencias y de algunos conocimientos que nosotros permanentemente pensamos alrededor de este proceso. Para lograr ese propósito de comprender, de socializar, de compartir estas experiencias en el mundo empresarial con nuestros invitados especiales y sobre todo compartírselas a toda la comunidad académica y empresarial del departamento del Huila y del sur colombiano. Hoy he invitado al profesor Wilson Fernando Luna Ocampo. El profesor Wilson Fernando Luna Ocampo es un egresado de nuestra Facultad de Economía y Administración del programa de Contaduría Pública, además docente tiempo completo, planta de la Universidad Surcolombiana en el programa de Contaduría Pública, y además de ser contador público también es abogado, especialista en revisoría fiscal, magíster en Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional y con estudios doctorales en gestión, contando también de que es jefe del programa de Contaduría Pública. Pero lo maravilloso del profesor Luna es lo que busca siempre un estudiante surcolombiano de esta facultad: que su profesor no sea una representación del conocimiento teórico que tiene la disciplina a la que está matriculado el estudiante, sino que su profesor sea un verdadero ejemplo en el mundo empresarial, en el mundo real, en el mundo de la práctica, de la profesión, pero por sobre todo de la creación de empresas. Y eso es también, es Wilson Fernando, un contador público con una firma de contadores públicos, con una empresa de contadores públicos que trasciende el servicio profesional a la prestación de servicios de auditoría, consultoría, con más de 14 años de experiencia, una empresa que ha configurado como persona natural en Cámara de Comercio, pero que tiene ya un equipo de trabajo de 9 colaboradores y que además presta servicios profesionales, jurídicos, contables, que van requiriendo los empresarios permanentemente, que hacen parte ya de sus clientes. Ya ellos hablan de un buen número de clientes, y esos clientes pues no solamente reciben esos servicios jurídicos y contables que se cierran en esos procesos, sino que se abren a nivel de decisiones de inversión, decisiones de tributación, decisiones de organización de información, y en esos procesos pues están recibiendo ya unos servicios complementarios de muchos procesos. Por eso estamos con el profesor Wilson Fernando empezando a mostrar
que se puede hacer academia de la teoría a la práctica. Bienvenido, profesor Wilson Fernando Luna Ocampo, a nuestro podcast. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Señor decano, muchísimas gracias por la invitación y felicitarlo por esta nueva reto, ¿sí? Por esta nueva actividad y sobre todo tener en cuenta a las personas que en algún momento de manera formal generan empleo, ¿sí? Y visualizan la universidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Wilson Fernando, vamos a hacernos una primera pregunta de las que tenemos aquí organizadas. ¿Es posible ser docente y ser empresario a la vez? Sí, total. Y digo que es una sinergia y una actividad muy importante, porque en algunos momentos llevar la teoría a la práctica es un valor agregado que le podemos dar a los estudiantes. Y en el caso de algunas profesiones, pues se hace más necesario ese elemento, y es el caso de nosotros los contadores. Y algunas otras profesiones, nosotros necesitamos estar en ese momento en la vida empresarial, en la práctica, y qué mejor tener su propia firma, pero además adquirir esa teoría desde las aulas de clase, de esa exigencia que le puede tener la docencia. Eso es un elemento muy importante. Compartir la teoría que uno adquiere en una aula de clases, que puede manejar con sus estudiantes e irla a impartir en su empresa, en su vida laboral, y viceversa, traer esos contextos laborales a la academia es un elemento muy importante. He tenido la percepción dentro de la formación de nuestros profesionales en esta facultad que los contadores públicos pueden tener un lugar más próximo para hacer empresa desde sus conocimientos técnicos y profesionales que otros profesionales que se gradúan en otras carreras de nuestra facultad, pero tengo esa percepción que el contador la tiene como más cerca la oportunidad para crear empresa. ¿Usted cree que es posible desde su experiencia lograrlo y que los contadores la tienen como un poco más posible para ser su propio jefe y tener prácticamente empleados? Sí, totalmente. Uno de los elementos importantes es que nosotros desde el punto de recién egresados, siempre uno de los mayores anhelos de la mayoría de los estudiantes, no de todos, es ingresar a laborar, ser empleado de una empresa. Y en muchos, siempre, y lo digo por experiencia de cuando estudiaba, interesante trabajar con la DIAN, con una Contraloría, con una entidad pública o con una gran empresa para ser uno un asesor, un contador público. Y sí, eso es muy necesario, porque uno inicia como empleado para poder conocer todo ese elemento, ese andamiaje que tienen las organizaciones, y la profesión nos permite conocerlo, porque tenemos la facilidad de manejar todas las diferentes áreas de una empresa, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero. Y es más, hasta muchas ocasiones los mismos contadores tenemos la oportunidad de poder crear esas mismas compañías porque tenemos todos los conocimientos. Entonces, es un elemento que se puede dar desde la experiencia. Hay que en ese momento tener esa experiencia como empleado para poder adquirir todos los conocimientos y poder ya tener esa motivación para ser su propio jefe, ser el empresario. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta un elemento, y con nuestra profesión dicen que nosotros no, los profesionales prestamos un servicio, pero en algún momento también podemos decir que somos empresarios por un elemento muy importante, porque le estamos dando un valor agregado a la comunidad. Y otro aspecto también, generamos empleo. No estamos solamente vendiendo un servicio o una mano de obra. Qué bien, Wilson Fernando, con esto que nos pone en la mesa alrededor de tener experiencia.
porque generalmente creemos que ser empresario es un asunto que se pudo haber dado alrededor de una experiencia inmediata con la independencia, con la oportunidad que hay para abrir un negocio, para abrir un servicio. Si usted está diciendo la experiencia empresarial o la cultura empresarial se vive inicialmente en la empresa, y siendo profesional o los profesionales estamos requiriendo estar en el mundo de las empresas, viviendo primero ciertas experiencias para atrevernos a saltar a ser empresarios, o de pronto está mucho más fácil serlo de manera inmediata, entrar al mundo empresarial tan pronto se sale de la universidad, entrar al mundo empresarial siendo empresario, o es más evidente formarse para tener la cultura empresarial de ser empresario. Inicialmente esa experiencia empresarial, conocer todos esos elementos internos dentro de las organizaciones es un valor agregado que puede y que le permite en algunos momentos a ese profesional dar ese paso que en algunos momentos puede ser al vacío, porque eso es una situación. Y cuando uno está un empleado y decir voy a independizarme, voy a abrir mi firma, eso es dar un paso que en algunos momentos puede ser al vacío, porque tenga uno que retroceder y volver a vincularse a una organización, o puede ser en algún momento salir adelante, como fue la situación. Hace 14, 15 años yo trabajaba en una firma como contador en una compañía, y llegó un momento donde ya no más, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero montar mi empresa, e inicié con un solo asistente de contabilidad, una estudiante de contabilidad pública, y dije, bueno, vamos a arrendar un espacio para poder montar la oficina, ya adquiriendo una experiencia. Wilson, pero esa decisión de crear esa empresa, siento si fue por el ejercicio de la experiencia de ser un contador en otras organizaciones, asumiendo roles en el mundo de la contaduría en esas organizaciones con los procesos contables, o si fue también muy, digámoslo así, también motivado por una condición también profesional que usted tiene, que es la de ser abogado. Tengo entendido que usted hizo parte de una oficina de abogados. Sí, participé y trabajé en un tiempo en un juzgado, pero inicialmente yo soy contador público de profesión. El derecho me ha permitido darle un valor agregado a ese servicio a mis clientes. Más que litigar, es un valor agregado a esa organización, y eso ha hecho fortalecer la actividad empresarial en ese momento. Claro, cuando uno es empleado, tanto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista jurídico, pues llegará un momento donde uno quiere saltar y ser independiente, crear su propia empresa, base a esa experiencia que ha adquirido, porque eso es un elemento muy importante. Tener su propia empresa o arriesgar a poder tener su firma, en muchos casos se requiere tener una cierta experiencia, y eso es un valor importante para poder crear esa firma. ¿Esa firma se creó con servicios contables o con servicios jurídicos? Con servicios contables, porque vuelvo y reitero, como contador llevo aproximadamente 23 años de experiencia. Como abogado llevo aproximadamente 11, 12 años como experiencia. Significa que de cuando creé esa firma, pues lo llamo firma desde el punto de vista cuando uno se independiza, porque era un contador con un asistente, 2 equipos, y ya afortunadamente con el tiempo tengo en estos momentos 6 personas, 7 personas de nómina, ¿sí? Y 2
estudiantes practicantes y obviamente un equipo, una infraestructura mucho más amplia, pues para poder garantizar ese buen servicio, excelente servicio. El motivo para llegar a crear esa firma fue, hay una experiencia, hay unos conocimientos que empiezan a requerir un fortalecimiento, porque usted me imagino que hace 14 años que inicia como contador, se está formando como abogado en esa época y entra ya la oportunidad también de ver en ese conocimiento del derecho una condición favorable para sus clientes, que encuentren definitivamente un agregado, un valor agregado que de pronto no todos los contadores lo logran tener como profesionales, o logran tener cierto valor agregado, pero continuando obviamente un proceso de educación continuada hacia posgrado, pero no obviamente también de base desde el punto de vista de la formación además de ser contadores, ser abogados. Con esto quiero preguntar esos conocimientos, esas habilidades como contador, como abogado, pero además como empresario, han sido lo suficientemente poderosos, lo suficientemente, más que poderosos, es fortalecidos, han venido incrementando en el tiempo para lograr ofrecer un servicio de mayor valor para sus clientes. Claro, esto es y más la profesión que es tan dinámica. Hay una evolución constante de los conocimientos o de la información. Desde el punto de vista contable, desde el punto de vista jurídico, debe haber una constante capacitación. O sea, las normas contables, las normas tributarias, las normas jurídicas, laborales, comerciales, son muy dinámicas. Por lo tanto, ahí es un elemento que influye mucho la academia también, porque la academia le exige a uno estar muy actualizado. Y eso es un elemento que hace que sea un valor para la firma, porque constantemente la academia le exige uno estar actualizando y esa información se lleva ya a la práctica. No obstante, Wilson Fernando, en esa necesidad de capacitación permanente que va requiriendo el mundo empresarial, que va requiriendo la empresa, se va requiriendo en las empresas, como lo ha requerido probablemente su firma, su empresa, su equipo, ha venido requiriendo esa formación, esa capacitación. En algún momento encontraba una reflexión suya sobre lo que le aportaba a la juventud en un momento de ingenuidad, donde no estaba toda esa capacitación, donde no estaba toda esa formación, pero que le aportó mucho detrás obviamente de querer hacer empresa. Porque me pongo a pensar que muchos jóvenes salen con esa ingenuidad a hacer un ejercicio de crear empresa y se van montando en la idea de crear esa empresa, se van montando de una manera ágil, muy motivados a decir, tengo mi empresa y esto es maravilloso, acabo de comprar estos materiales o esta materia prima o estos recursos, he invertido para hacer algunas transformaciones o simplemente para comercializar o para prestar un servicio. Pero no sé si de alguna manera también no todos tenemos la oportunidad, por más de que estudiamos, de saberlo todo y tener toda la solución ahí disponible. ¿Por qué en un momento dado ese lugar de la ingenuidad, ¿sí? De pronto usted considera que se convierta definitivamente también como en un elemento fundamental para el ser empresario? Claro, y como lo acaba de decir, o sea, cuando uno sale de la universidad se enfrenta en muchas ocasiones esa ingenuidad, ese contraste que hay entre la universidad y esa vida laboral o esa vida empresarial
o esa vida externa, a veces le permite a uno llegar a ser ingenuo en algunas situaciones. A cuestionarse. Pero también es un elemento o arriesgarse. Que esa ingenuidad es para cuestionarse o para arriesgarse. Pero esa ingenuidad lo que le permite a uno es esa superación permanente. Porque nosotros todos los días podemos decir que somos ingenuos sobre algunos elementos. Se hablaba ahora de la inteligencia artificial. Muchos de nosotros somos ingenuos en ese tema. Sí, es que usted puede tener un doctorado, pero es ingenuo. O sea, la ingenuidad siempre está allí, pero la ingenuidad es ese aspecto que nos ayuda a combatirla y estar mejorándonos cada día más. En el mundo académico le llamamos eso el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es importante, ¿no? Porque uno de alguna manera en este mundo del conocimiento sabe, como lo decía Sócrates, solamente sé que nada sé. Y de alguna manera siempre está presente el beneficio de la duda, la necesidad de estar conociendo más cosas. Y detrás de ese conocimiento, como le decía a Wilson Fernando entonces, como que emerge el espíritu del riesgo, ¿sí? Emerge el espíritu de la aventura. ¿O no emerge eso? Claro, como lo decíamos hace un momento, o sea, cuando uno quiere formar su empresa, sea una actividad distinta, porque hablamos ya de la asesoría, o en algunos casos, porque nosotros como profesionales en muchas ocasiones también tenemos otras actividades económicas. Entonces, y como le mencionaba, en muchas ocasiones ese riesgo de dar un paso al vacío, es que crear empresa es un riesgo, es una aventura que en algunos momentos algunas personas queremos afrontarlas. De pronto hay algunos que no, están en su confort y pueden durar 10, 15, 20 y se pensionan como empleados en una organización. Otros de pronto queremos no, o incursionar lo que hace un momento. Muchos profesionales están en una empresa, conocen bien la empresa y se quieren arriesgar montando una actividad económica similar a ello. Conozco casos de colegas que trabajan en una compañía y en algunos momentos salen invirtiendo en la misma compañía o hasta comprando la compañía. En el mismo sector, correcto. Entonces, el riesgo es inminente y hay que afrontarlo. Si quiere ser uno independiente, hay que afrontarlo. Esto nos está llevando al momento de las últimas dos preguntas. Y algo muy importante que usted dice con el riesgo, generalmente el riesgo para el empresario se cuantifica en dinero. Asumir ese riesgo implica que se necesitan unos recursos financieros, que se necesita un dinero para invertir. ¿Cuáles serían esos retos para sostenerse durante 14 años? ¿Cuáles han sido esos retos de sostenibilidad de esos 14 años que ha tenido una relación directamente con las finanzas? Porque sostener un servicio, sostener una empresa, sostener unos empleados, sostener unos costos fijos, implica definitivamente también asumir permanentemente el riesgo y además pensar en crecer, en invertir. Usted ha venido pensando precisamente en las posibilidades de ir haciendo mucho más sólido su servicio, su empresa, y ha llegado ya a tomar decisiones de inversión. Entonces, y esos riesgos y las finanzas, ¿cómo conseguir definitivamente esas oportunidades para que los riesgos puedan ser muy bien medidos y las finanzas estén ahí disponibles para la inversión? Sí, un elemento importante y en todas las organizaciones es, además de los ingresos, de prestar un excelente servicio, y en algunas profesiones, no como otros productos, que el mercadeo es importante aquí en la firma, y en algunas profesiones lo importante es el buen servicio que se pueda estar prestando, porque el ingreso para algunas profesiones es el voz a voz, más que colocar un clasificado, más que la actividad de mercadeo, es un voz a voz, hacer ese servicio. Pero un elemento también muy importante es mantener esas finanzas saneadas, tener un capital de trabajo para poder garantizar que esos costos o gastos que uno debe tener, porque es muy complicado llegar a una quincena y decirle a 3, 4, 5 colaboradores que dependen económicamente su sustento del salario,
decirle no tengo para pagarle, espéreme 3 días, 4 días, 5 días, 8 días, o empezar a pagarle un porcentaje nomás. Eso es muy complicado. Y eso le afecta en un determinado momento en la prestación del servicio, porque empezamos a tener rotación de empleados, de esos colaboradores. Pero si usted tiene un buen capital de trabajo, que sea el 15, el 16, le está pagando su retribución, eso es una motivación. Y eso es un elemento que ha fortalecido la firma, porque tengo colaboradores que llevan 7 años, 8 años. La contadora base lleva 8 años a mis servicios. Las otras, los más recientes llevan contadores 1, 2 años. Y ese elemento financiero es muy importante, tener ese capital de trabajo. Mira, hace un momento mirábamos que la rotación del personal nos puede estar afectando. Y claro, el elemento, tener un capital de trabajo sin afectar las inversiones. Y a medida que se va creciendo, como lo mencionaba, la inicié con una asistente, ni siquiera era profesional, ya afortunadamente tengo colaboradores que son profesionales con años de experiencia, y obviamente eso va a requerir más capital de trabajo, pero en ningún momento sin afectar esa liquidez que puede tener para cumplir. Es que cuando está uno independiente, uno tiene que pensar que llegó el 15 y hay que pagar arriendo, que llegaron los 5 hay que pagar, 15 para pagar la nómina, los primeros días pagar arrendamiento, los servicios públicos, que hay que hacerle mantenimiento a equipos. Todos esos elementos requieren un capital de trabajo. Y obviamente pensando en algún momento de adquirir nuestra sede propia, que es el en pensión. Riesgos muy articulados a la estabilidad financiera de la organización, a la búsqueda de los recursos necesarios para soportar sus costos fijos, sus gastos, pero también riesgos, en esta última pregunta, que se articulan también con la seguridad jurídica. Cuando uno habla de seguridad jurídica es que en un ambiente empresarial, en un ambiente de negocios como el que vivimos permanentemente en nuestro país, en Colombia, pues estas normas cambian. Ahora va a cambiar reforma tributaria, va a cambiar reforma de salud, reforma laboral. Y esos marcos regulatorios también producen riesgos. En estos 14 años, esos marcos regulatorios me imagino que habrán tenido riesgos en los empresarios que ustedes atienden, pero también en su empresa. Porque esos marcos regulatorios, esas normas que salen permanentemente en nuestro país, afectan o producen riesgos en nuestra organización. Sí, pero además de los riesgos, a veces también produce incertidumbre. Y en estos momentos es un elemento que se está presentando, la incertidumbre que se puede presentar desde el punto de vista laboral. La reforma laboral, ¿cómo vaya a quedar? La reforma pensional, ¿cómo vaya a quedar? La reforma de la seguridad social, ¿cómo vaya a quedar? Y eso es una incertidumbre que en algunos momentos puede afectar la misma organización, las inversiones que se vayan a hacer. Por esa incertidumbre. Pero cuando la norma llega en tal condición como se propone, sigue la incertidumbre presente, porque no se sabe hasta dónde definitivamente la empresa con esa norma va a poder lograr asumir la norma, asumir los retos de la norma, asumir las obligaciones, y si esas obligaciones le van a permitir definitivamente tomar la decisión de sostenerse. Esa norma le dará certeza o le dará incertidumbre, entendiendo también desde el punto de vista académico la toma de decisiones. La toma de decisiones se producen en condiciones de certeza, en condiciones de incertidumbre, pero se toman también en condiciones de riesgo cuando ni se sabe realmente qué tan cierta y qué tan factible es esa norma y favorable puede ser esa norma, o qué tan incierta o desfavorable termina siendo esa norma. Entonces hay un riesgo siempre que se va prácticamente a tomar. La pregunta es, ¿usted le ha tocado que asumir en algún momento dado riesgos cuando las regulaciones cambian? Directamente, pocas. Indirectamente, muchas. Porque desde el punto de vista de la prestación del servicio, eso es un elemento
que es de consulta permanente. ¿Qué tanto riesgo se va a colocar la empresa en la cual uno asesora, consulta con esos cambios? Claro, porque es que las inversiones a las cuales nosotros asesoramos son altas. Empresas que pueden tener 30, 40, 50 empleados. Un pequeño cambio en horas extras, eso puede ser un riesgo. Entonces, claro, eso no de manera directa, pero de manera indirecta, sí ha afectado mucho o pone en riesgo las decisiones políticas que se puedan tener, favorable o desfavorable. Juan Fernando, llevamos un tiempo prudente en el manejo de nuestro podcast. Yo estoy muy agradecido por haber tenido esta primera experiencia, de ser la primera persona con esta iniciativa en la que realmente nos hemos vinculado para sacar adelante definitivamente nuevas versiones, nuevos encuentros. La última pregunta es, ¿qué les recomienda a Entrepreneur WTC, a este espacio, para preguntarle a próximos invitados? Hoy hablamos de muchas cosas en este rato y de pronto surgió algo que le gustaría a usted decir, oiga, de lo que hablamos, sería bueno que nos cuestionáramos en el mundo empresarial este tema un poco más. Sí, un elemento muy importante y lo decíamos, el elemento ético. O sea, la ética profesional, ética laboral, ética de los negocios, hasta la ética jurídica, porque es que en los negocios la ética es un elemento coyuntural, ¿sí? El monopolio, dar un precio por debajo, hasta la misma profesión, colegas que prestan su servicio por debajo de lo que realmente debería ser. O sea, la ética es un elemento que debe estar cuestionado desde el punto de vista empresarial. Y más aquellas personas que van a iniciar emprendimiento. La evasión, la ilusión, no cancelarle a los empleados lo que debe ser. Todos esos elementos es un elemento muy importante desde el aspecto, la ética. Muy bien. Muchas gracias para todos. A Wilson Fernando, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tania, muy buenas tardes. Julián, gracias a todos. Nos volveremos a ver en la próxima. Muchísimas gracias.